Tutorial Cinema 4D de Brisa Cuellar. Cómo hacer el recorrido virtual y los ajustes de render. Bien, vamos a comenzar por abrir nuestro archivo y el que tendríamos trabajando anteriormente. Le colocamos las luces pertinentes posterior a que hubiéramos colocado además el cielo físico. Les comentaba que bueno, el suelo se coloca y se mantiene entonces el mismo elemento en todo el espacio con ese suelo, y acá en el cielo de alguna manera se tiene, en el cielo físico se tienen que hacer los ajustes para la fecha, para el tipo de cielo, nubes, etcétera. Eso lo pueden ver en el tutorial anterior. Y entonces, después de que se colocó el cielo, se colocaron las luces pertinentes para que pudiera quedar un acabado más parecido a lo que nosotros estábamos esperando, que tendría que ser un acabado en el que pudiéramos tener, además de los elementos, bueno, la iluminación correcta para los objetos que hubieran quedado poco iluminados, como en este caso era la palmera, o el columpio, o la parte frontal de la casa. Por eso colocamos diferentes luces, pero siempre posterior a realizar el cielo, colocar el cielo físico. Y bueno, más o menos algo así nos quedó el paisaje que íbamos a utilizar con sus diferentes elementos. Entonces, y colocamos obviamente de fondo esas montañas para que no se viera esa línea fea que se ve divisoria entre en el horizonte entre el suelo y el cielo. Colocamos estas montañas. Bien, si este ya es más o menos nuestro elemento a trabajar, entonces el primer paso que tenemos que hacer antes de hacer el recorrido virtual es determinar aquí en configuración de render 1 la salida, que la salida sea el tamaño preestablecido. ¿Por qué? Nosotros colocamos, creo que por default tiene una medida de 800 por 600. Significa, ven, no sé si alcanzan a distinguir esta línea divisoria, significa que su render en realidad va a ser solo de aquí a acá. O sea que lo que están viendo en pantalla no es real, no se va a estar renderizando estas zonas de acá, se va a ver un cuadro de aquí a acá, y entonces ustedes creen que están abarcando todos los elementos, y por ejemplo su render va a empezar cortando aquí lo que sería la lámpara de la calle. Entonces hay que colocarle aquí en preestablecido pantalla, una pantalla ancha de alguna manera que abarca casi todo este espacio de aquí hasta acá, o incluso la pantalla puede ser un poquito más, que nos abarque todo este espacio. Yo pienso que la anterior quedaría perfecta, más o menos esta. Y bueno, ya colocamos entonces el espacio físico. El render tiene que hacerse dependiendo del número de fotogramas que tengamos, pero si vamos a trabajar con el programa, te da default de 0 a 90. Si trabajamos de 0 a 90, bueno, hay que colocarle aquí que vaya desde 0 hasta 90. Si posteriormente le fuéramos a agregar más fotogramas porque no nos alcanza, nada más hay que modificar este dato que sea desde 0 hasta el número de fotogramas que hayamos creado. Por ejemplo, si creamos 200 fotogramas, pues aquí hay que colocar el número 200. Algo así quedaría entonces en estas características, y que el paso de fotograma sea 1, es decir, que vaya pasándose de 1 en 1. Puedo ponerlo de 10 en 10, pero entonces nada más renderizaría el fotograma 1, el 0, el 10, el 20, el 30. No, la idea es que vaya de 1 en 1 para que vaya 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 90. Entonces ya, esos son los ajustes de salida. En guardar, en los ajustes para guardar, hay que cuidar porque también por default te pone, me parece que TIFF. Entonces si te pone TIFF significa que te va a generar 90 cuadros o 90 imágenes, y no, lo que tú quieres es un video. Entonces vas a darle película, QuickTime, o en algunos casos, dependiendo de su sistema operativo, les da película AVI. Entonces seleccionan eso y verifican que tenga estos dos elementos seleccionados. A 8 bits por canal está bien. Si quieren nada más modificar en opciones que sea de alta calidad, frames 30 cuadros por segundo, está bien, o 29 cuadros por segundo, o 24 cuadros por segundo. Si ustedes quisieran, pueden modificarlo a 24 cuadros por segundo. Y la calidad, jalamos hasta el best, a la mejor calidad, y ya. Y de ahí en fuera no vamos a agregar nada más. Cerramos esto y ya tenemos los ajustes de render. Este es un render rápido que nos deja ver una vista previa de cómo va a quedar, pero el render real es este de en medio. Entonces ya hicimos los ajustes. Ahora sí, vamos a colocar una cámara. Va a aparecer aquí como objeto una cámara. Ponemos la cámara. Esta cámara, de alguna manera, podemos verla si nos cerramos un poquito. Aquí se creó la cámara, ¿ven? Esta es la cámara que va a estar grabando todo. ¿Podríamos irla moviendo manualmente? ¿Irnos acercando? Sí.
ir creando un frame para cuadro a cuadro. Sí, por ejemplo, si la cámara está aquí y está en el frame 0, recuerden, estoy seleccionando este objeto que es la cámara, le pongo un keyframe aquí. Si me voy al 10 y muevo la cámara, puedo poner otro keyframe acá. ¿Y qué hice? Que la cámara hiciera este recorrido. El problema de hacerlo así es que no sabemos exactamente qué está viendo la cámara, entonces no sabemos exactamente qué se va a ver. Entonces la manera correcta de hacerlo es, voy a quitar esta cámara otra vez, voy a crear una nueva cámara. Esta nueva cámara como tal, lo que vamos a hacer es que, aquí está, esta se colocó hasta acá, no, vamos a quitarla. Ok, me coloco en la posición en la que quiero que inicie el render, me coloco algo así, por ejemplo, coloco la cámara, ahí se creó una cámara ya en automático. Vean, aquí está mi cámara desde esta perspectiva, pero lo que yo quiero no es la perspectiva que me deje la vista de la cámara. Lo que yo quiero es ver lo que está viendo la cámara. Entonces para eso, aún seleccionando cámara, le doy clic aquí que dice cámara objeto, se va a poner blanco. Eso significa que estoy viendo la vista de la cámara, o sea, esto es lo que se va a ver de la cámara. Si yo lo quito, ya estoy viendo la cámara acá, pero yo quiero ver lo que ve la cámara. Entonces me doy aquí, clic aquí, ya coloqué. Entonces mi primer punto sería colocar el objeto, o sea, esa vista en la posición que me interesa que empiece. Por ejemplo, yo quiero que empiece así. Este es mi primer render, ahí me gusta cómo se ve. Hago un render previo para ver si me gusta, como desde ahí va a empezar, digamos, la toma, y se va a ir acercando poco a poco para después introducirse a la casa y hacer el recorrido virtual internamente en la casa. Pero bueno, ya veo ahí, me gusta esa toma, digo, está perfecta. Recuerden que su ángulo de visión es desde este punto hasta este punto, ese es el punto real que va a grabar, pero sí me gusta, no se pierde nada de los elementos. Ahí va a empezar. Entonces este es mi keyframe 1, colocado en 0, le doy clic aquí en grabar objeto y se crea un keyframe. Me muevo primero de posición a un frame 10, por ejemplo, y modifico aquí y me hago un acercamiento hacia la casa. A lo mejor me interesa así, hacia la casa, por ejemplo, algo así. Coloco la cámara en la posición en la que quiero que se vea. Esta es la que me interesa, le vuelvo a poner otro keyframe. Ojo, verifiquen que estos elementos todos estén seleccionados, porque son los parámetros de posición, de escala, de rotación y de parámetros que yo le estoy diciendo a la cámara que me los respete en cada keyframe. Si este, por ejemplo, el de rotación no estuviera seleccionado, significa que me va a respetar los alineamientos que pongo en cada keyframe de posición, pero si yo rotara la cámara, no me la va a respetar, y entonces desde un inicio hasta el final la rotación va a ser la misma. ¿Me explico? Entonces, todos estos elementos tienen que estar seleccionados. Ya me coloqué en la segunda posición donde quiero. Para que la cámara haga esto, vaya aquí, luego me muevo al 20 y ahora quiero que la vista sea del jardín porque me interesa que se vean. Recuerden que lo importante del recorrido virtual es que realmente pueda yo ver todos los elementos que hay en la toma. Es decir, que pueda ver cada detalle que se creó para el objeto, ¿no? O sea, que sea tan minucioso ese recorrido, que yo pueda ver todos los objetos que quiero. Me voy al siguiente. A lo mejor ahora quiero bajar para que se vea el garage. Me voy al siguiente. Y así me voy moviendo hacia donde yo quiera que se vaya viendo mi recorrido virtual, para que se vayan viendo todos los elementos y voy viendo cómo se va viendo. Yo les recomiendo que vayan paso por paso viéndolo de cada keyframe. Por ejemplo, ahí, si yo siento que los movimientos son muy rápidos, no hay problema, no tengo que quitar los keyframes. El tiempo que está determinado por el espacio entre un keyframe y otro, o sea, le estoy diciendo que me dé 10 cuadros para que pase a la siguiente posición y 10 cuadros para que, entonces no, pues necesito que tenga más, entonces lo voy a poner, por ejemplo, aquí hasta el 90. Y le voy a dar de 20 en 20 para que se vaya un poquito más lento y yo pueda verlo con mayor claridad. Lo que les decía, puedo crear aquí más frames si los necesito. Le voy a poner 200 y voy a abrir este recuadro hasta acá, lo arrastré hasta acá para que vaya de 20 en 20, 20, 40,
60, 80 y 100. Y veo si así me gusta y si no lo hago todavía más lento. La idea es que se vaya viendo todo con calma. Yo lo haría todavía a mi gusto, más lento. Esto todavía sigue siendo muy rápido. Entonces le voy a poner 30 frames entre cada cuadro. 30. Este va a quedar aquí en 60. $90, 120, 150, para que se vaya mucho más lento. Ahí va, alcanzo a ver esta parte, me acerco aquí, bajo, me pongo acá. Ahí, por ejemplo, 150, a lo mejor 180. Y aquí lo que quiero es ver la entradita y quiero ver a detalle estos elementos de mi entrada. Le pongo un keyframe, pero yo quiero que de aquí a acá se detenga y no siga recorriendo. Entonces de aquí, del 180 al 200, voy a crear otro keyframe sin haber movido nada de los elementos para que todo ese espacio se mantenga ahí. Le voy a poner incluso más, le voy a poner 300. Y ahí va. Entonces de aquí al 200 no se movió. Y voy viendo cómo se va viendo aquí. Se va acercando la toma. Hace este movimiento. Veo este elemento. Bajo de piso. Me acerco a la puerta principal. Ahí se detiene un momento. Y luego acá se va a seguir. Y vamos a hacer este recorrido para acá porque yo quiero ver el pino. Entonces de aquí un keyframe y de aquí hasta el 200 me subo para irlo viendo poco a poco. ¿Sí? Y aquí ya me quedo abriendo la toma y veo la planta. Ya ustedes van determinando cómo van a ir haciendo la selección de elementos, pero lo que me interesa es que todos los elementos del recorrido me vayan permitiendo ver a detalle cada elemento. Así que este recorrido, aunque lo hice en 2 segundos, tienen que tomarse el tiempo necesario, el que sea necesario, para poder hacer el recorrido tal cual ustedes lo quieren y que de verdad se pueda ver todos los elementos, ¿sí? Que yo pueda ir detectando cada objeto que se colocó y cómo luce, ¿no? Obviamente si yo hago el render aquí rápido de este, así se va a ver. Ya que ya hemos terminado de hacer todo el recorrido tal cual ya lo queremos, nos gustó, así tal cual está como lo queremos ya, finalmente. Entonces lo que tendría que hacerse a continuación sería, vean, para que se vaya viendo todos los detalles. Así como en este caso, pues mi puerta y mi planta que puse ahí, ¿no? Que a lo mejor podría colocar un poquito más, pero bueno, la malla y todo eso. Cuando terminemos de hacer el recorrido y decidamos que ya es exactamente esto lo que queremos y que queremos que así se vea, ok, entonces ya, entonces sí nos vamos a archivo, no, vamos a hacer el render, perdón, nos vamos acá y le damos clic en render, le damos que sí, y entonces lo que va a hacer el programa es ir generando uno por uno cada uno de los frames que se van a ir generando. ¿Ven? Va a crear uno. Yo creé 300 frames, entonces me van a meter dentro de esa carpeta 300 cuadros. Cuando termine de hacer el render de los 300 frames aquí, uno por uno, ve aquí va en el frame 0, lo termina de renderizar y entonces continúa con el frame 1 y luego con el frame 2 y luego con el frame 3 y así hasta que llegue a los 300, va al segundo, va, sí, ahorita no se va a notar la diferencia, pero sí hay una enorme diferencia entre uno y otro. Ahora va con el siguiente. Cuando termine aquí de formarse 300 cuadros, entonces ya tenemos todo el render. Seleccionamos la carpeta completa, esta que dice sin nombre o como el nombre que les haya puesto, la seleccionan, la carpeta completa, y le dan archivo, guardar como. En mi demo no me lo va a dejar, pero ahí en archivo guardar como, nada más verifiquen que diga en formato animación y no imagen fija, le dan a aceptar y lo ponen el nombre que ustedes quieran y en la carpeta que ustedes quieran. Y eso sería todo. Con esto terminamos este tutorial.